Ya llegó, ya está aquí. 28 años después. El Templo de los Huesos llegó a cines justo 28 semanas después de su antecesora, 28 años después. Vuelve a escribir Alex Garland, en su tercer guión en esta saga. Mientras que Danny Boyle no regresa para dirigir, en su lugar dirige Nia Da Costa, quien en 2021 dirigió Candyman, con Jordan Peele produciendo la misma. Ubicada meras horas después del final de 28 años después, el Templo de los Huesos divide sus perspectivas en dos puntos de vista diferentes. Por un lado seguimos nuevamente a Spike, quien está por experimentar las consecuencias de hablar con extraños, y por el otro seguimos al Dr. Kelson, el enigmático doctor quien durante décadas se dedicó a construir el Templo de los Huesos. Ambos puntos de vista chocan en un explosivo desenlace gracias a Sir Jimmy Crystal, el líder del culto de los Jimmys, a quien también conocimos en los últimos minutos de la película anterior. Siguiendo el sendero oscuro que planteó el final de la peli anterior. Spike en su viaje de autodescubrimiento, es testigo de lo bajo que puede caer la humanidad. Mientras el Dr. Kelson experimenta en terreno desconocido, llegando a un descubrimiento que plantea un futuro muy diferente para la saga. Si bien Spike es al que seguimos, es Jimmy Crystal el que toma las riendas de cada movimiento y lugar al que llegan, dejando tras de sí un rastro de sangre y dolor. Antes de entrar en territorio de spoilers, les pido encarecidamente que vayan a ver esta película. No hay spoiler que le haga el verdadero honor a las escenas que tiene esta peli en su hora y 45 de duración. ¿Aún por aquí? Bien. Entonces empecemos con los spoilers. Spike pasa de cierta forma a un segundo plano en esta película. Si bien continuamos su travesía, es Jimmy, el Dr. Kelson y Samson los que cargan completamente con la película en sus hombros. Jack O'Connell da una actuación asombrosa como Jimmy. Lo odias, lo amas, y temes por cuál será su siguiente movimiento. Los pincelazos que había en la primer película sobre los Jimmys y sus actos atroces ahora son el centro total de atención en la historia, dándonos escenas gráficas, como el desollamiento de un grupo de sobrevivientes, donde los miembros de este siniestro culto se tomaron su tiempo torturándolos. Ralph Fiennes es una genialidad como el Doctor. Uno de los puntos más fuertes de la película anterior fue multiplicado por 20 en esta entrega, lo cual agradezco infinitamente. La dinámica entre Kelson y Samson es también uno de los puntos más fuertes de esta historia. Kyle Lewis Parry expresa tanto como Samson, usando solo miradas y agresividad primal, pasando poco a poco por un desarrollo, hasta mutar en una especie de híbrido con razonamiento, gracias a los experimentos del Dr. Kelson, quien descubrió que Samson regresaba poco a poco a un estado no hostil. La película está cargada de simbología religiosa, especialmente lo relacionado al satanismo. Jimmy se considera a sí mismo como el hijo del viejo Mick, uno de los apodos que tiene Satán en la tradición cristiana. Este le habla a Jimmy de forma constante, dejándole mandatos y pedidos a cumplir junto a sus 7 dedos. Los mandatos suelen ser el llevar a cabo torturas en forma de homenajes para su padre, o como el mismo Jimmy dice, es caridad. Las dos tramas colisionan cuando Jimmy Inc., una de los 7 dedos del culto, observa en la distancia al Dr. Kelson, quien se encontraba aún en sus experimentos con Samson, confundiéndolo así, por el mismísimo Satán. Pues Kelson, alguien con piel naranja y aspecto viejo, se encontraba conviviendo con los demonios que habían mandado a la tierra a condenar a todos. Jimmy Crystal, al enterarse de la presencia del enigmático ente, decide adentrarse en el Templo de los Huesos para interrogar a quien bien podría ser su padre. Las escenas que comparten Jimmy y Kelson son también otro de los elementos a remarcar de toda la trama. Por un lado está Jimmy, un nihilista con la fe rota, cuya rebeldía causada por el abandono de su padre le llevó a creer en todo lo contrario que su familia predicaba, dejándose moldear por aquellos valores negativos, desensibilizándose a la violencia, tanto de los infectados como la misma violencia que infringía en quien se cruzase. Por el otro lado está Kelson, el doctor que ha pasado los últimos 28 años construyendo aquel templo, conformado por huesos humanos, de infectados y no infectados por igual, cuyo juramento hipocrático le guió, hasta el punto de rogarle a Samson que le diera una señal de que detrás de sus ojos bañados en sangre, aún había una mente y un humano con una pizca de razonamiento.
siendo esto último lo que le habría llevado al descubrimiento más grande con respecto a los infectados. La fe corrompida de un niño perdido, que lo transformó de manera eventual en un violento líder de una secta, versus la empatía del doctor que aún después de haber vivido en el infierno, aún encuentra el lado luminoso en las cosas a su alrededor, homenajeando a los desafortunados que fueron arrebatados del mundo de los vivos, siendo él mismo alguien consciente de que en algún momento morirá. Al igual que en 28 años, el Dr. Kelson forma parte de una de dos perspectivas. Spike aprendió de manera dramática las enseñanzas del Dr. Kelson, y tras pasar unos días con los Jimmys, ahora sabe de primera mano lo verdaderamente bajo que puede caer la humanidad. Sir Jimmy Crystal, tras conocer al doctor y entender que no se trata de Satán en persona, le confiesa que tiene dudas en las bases de todo en lo que dice creer, pero necesita a sus dedos restantes. Necesita ese sentido de comunidad que muy en su inconsciente hasta el día de hoy sigue añorando. Algo que solamente él cree merecer, pues se dice ser el hijo del viejo Nick. Por lo que le pide ayuda al doctor. Antes de que Kelson pudiera negarse, Jimmy le dijo que tendría que hacerlo, o la otra opción sería la muerte. Atrapado en una encrucijada, Kelson decide ayudar a Jimmy, diciendo que el diablo siempre está dispuesto a hacer tratos. Entramos en el territorio de la escena que, para mí, es la más épica de la película. Con un tiempo límite a apenas un día, Kelson se las tiene que arreglar para convencer a los Jimmys de que él, en efecto, es el diablo. Haciendo uso de sus conocimientos de medicina y química, así como de diversos objetos que ha colectado durante las décadas. El Dr. Kelson usa el Templo de los Huesos como escenario para un espectáculo digno del infierno. Una vez que el show termina, Kelson, personificando al diablo, le dice a los Jimmys cuáles son sus peticiones. Estas habían sido acordadas por Jimmy Crystal y Kelson un día antes. Cuando el doctor básicamente aprobó que la secta siguiese con su racha de violencia y tortura, algo llamó su atención. Pudo notar los ojos de Spike bajo la máscara que él usaba. Recordando todo lo que el chico había sufrido, y pensando en los horrores a los que básicamente le condenaría, Kelson tomó una decisión impulsiva de último momento. Aprovechándose de las creencias de los Jimmys que aún quedaban vivos, Kelson hizo una última petición. Que crucificasen a su hijo, Sir Jimmy Crystal. Jimmy Crystal, sintiéndose acorralado por sus propias mentiras y por lo que dice creer, hiere de gravedad al Dr. Kelson, mientras los Jimmys restantes luchan entre ellos, siendo la joven Jimmy Ling la que salió victoriosa. Acto seguido, deja inconsciente a Jimmy Crystal mientras Spike corre hasta el Dr. Kelson. Mientras el Dr. Kelson se desangra lentamente, Spike le cuestiona el por qué no simplemente los dejó ir. Él le responde que le había reconocido bajo la máscara. La joven Jimmy Ling comprende entonces que el doctor no era Satán, a lo que Kelson responde. Nada lo es, nadie lo es. Solo somos nosotros. Mientras todo esto ocurría en el templo, Sansón comenzaba poco a poco a recordar cosas de su pasado. Hasta llegar al punto en el que formó una oración completa, provocando que una ola de infectados le atacasen dentro del vagón del tren que vimos en la película anterior. De vuelta en el templo, Jimmy Inca decide cumplir el último mandato que el Dr. Kelson les dio. Crucificando así a Sir Jimmy Crystal, en la cruz que Kelson había traído antes, dejándolo al alcance de los infectados mientras se desangra. Jimmy, aún bajo los efectos de la ioscina y sumándole el hecho de que perdía sangre, le dice aterrado al moribundo Kelson, que ya no puede escuchar a su padre. Ante sus ojos entonces, aparece Sansón, a quien en su alucine lo ve portando los cuernos del mismísimo Satán. Sansón no le da importancia a la presencia de Jimmy, en su lugar, va directo a ver a su amigo, quien yacía en el piso, con una herida mortal. El doctor se deja ver feliz momentáneamente, al ver a su infectado amigo nuevamente. Sansón le da las gracias. El Dr. Kelson entonces dice sus últimas palabras. Memento mori. Sansón entonces decide llevarse a su amigo, cargándolo ante los ojos del moribundo Jimmy, llevándoselo fuera del templo hacia una ubicación desconocida. En sus últimos momentos, Jimmy experimenta de nueva cuenta aquel trauma que quebró su fe, regresando al estado mental que tenía en ese momento, pidiendo estar con su madre, y repitiendo entre lágrimas aquella frase que inició todo para él. Padre, ¿por qué me has abandonado?
Momentos después, un infectado ataca a Jimmy, marcando su merecido final. 28 años después, El Templo de los Huesos es una secuela digna, excelentemente elaborada y con matices que van desde las oscuras creencias de Jimmy, hasta la empatía que llevó al Dr. Kelson a descubrir una posible cura. Si bien sacrificaron una buena parte del protagonismo de Spike, Jimmy, Kelson y de cierta forma Sansón, cargan con la misión de llevar la narrativa y el mundo de esta saga a nuevos horizontes. Los detalles que establecieron en la última escena de la película anterior, aquí son explorados más a fondo, algo que se esperaba de cajón en una secuela directa. Ahora, en la última escena del Templo de los Huesos, hay un detalle interesante que establece una posibilidad para la trama de la tercera entrega. Si bien el Dr. Kelson murió, la medicación a la que sometió a Sansón pareció funcionar, permitiéndole no solamente hablar nuevamente, sino que también pudo recibir varias mordidas de otros infectados, y no volvió a su estado primal y rabioso. La combinación de los medicamentos que Kelson utilizó, se encuentran anotados en la libreta del mismo, la cual se encuentra dentro de su escondite bajo tierra. A esto le sumaré la conversación que Jim, el protagonista de 28 días después, está teniendo en la última escena con su hija. En el contexto, Jim le habla sobre la historia de la Gran Guerra y lo que eventualmente desataría la Segunda Guerra Mundial, citando una frase en específico que dijo Winston Churchill en 1948. Quien olvida la historia, está condenado a repetirla. Siento que la tercera película nos llevará a la perspectiva de la gente en el exterior, quizá debido a la pérdida de los agentes de la NATO que fueron eliminados en 28 años, se vuelvan a abrir las conversaciones sobre qué hacer con el Reino Unido, llegando muy probablemente a considerar el erradicar toda vida de la isla. Por último, estará bastante gracioso que, Spike y Kelly, pasen de haber abandonado a Jimmy a conocer inmediatamente a otra persona llamada Jim. LOL. Con todo esto dicho, le doy a 28 años después El Templo de los Huesos, un 5 de 5. Nos vemos a la próxima, en Silent Hill. Sí.